Buenas noches, soy Sergio Eduardo Pilar Rangel con matrícula AL027488856 de la Universidad de Milenio de la Facultad de Derecho. Ok, les voy a explicar lo que vimos en el módulo 1 de lo que es bienes, derechos y sucesiones. Ok, vamos a empezar con el patrimonio. El patrimonio es el conjunto de bienes, derechos, deudas y cargas con una valoración pecuniaria. Esta se divide en activo y en negativo. El activo son derechos y bienes y el negativo son obligaciones, cargas y deudas. De estas emanan dos teorías, la que es la teoría del patrimonio personalidad y la que es patrimonio afectación. ¿Qué nos explica patrimonio personalidad? Nos explica que solo las personas pueden tener un patrimonio porque son las únicas sujetas a derecho y son las únicas que pueden ser titulares de derecho y ejercerse entre sí. Otra que nos dice son que las personas solo pueden tener un solo patrimonio y que las personas no pueden enajenar en conjunto todo ese patrimonio, ya que no pueden dejar sin patrimonio vaya a una sola persona. Ok, del otro lado existe la teoría del patrimonio de afectación, más conocida como la teoría clásica. Si bien existe un vínculo entre ya no existe un vínculo entre la persona y el patrimonio, por eso se llama en teoría patrimonio afectación. Hay tantos patrimonios como fines jurídicos. Ok, ahora les voy a explicar los tipos de patrimonio que existen. Existen el familiar, industrial, histórico, cultural, humanidad y el ausente. Y uno de los más importantes son el familiar, que se destina un solo bien para garantizar el bien del bienestar familiar. Otro es el de la humanidad, que está formado por sitios, edificios, ciudades y monumentos que dejan un rastro de la humanidad y por lo tanto se consideran como patrimonio de la humanidad. Entonces, ya. Ok, y la otra es patrimonio de personalidad y afectación. Estas son las ya mencionadas. El patrimonio de personalidad se le conocía antes como la teoría clásica y la afectación se le conocía como la moderna. Ahora vamos a pasar a los que son los bienes. Ok, según el artículo 747 del Código Civil Federal, un bien puede ser un objeto de apropiación de todas las cosas que no estén excluidas del comercio. Los valores superiores de estas son la vida, el honor, la justicia, la salud, la libertad, etc. Ok. No pueden ser objeto de comercio lo que viene siendo la luz, el sol, el oxígeno o hasta el cuerpo humano. Ok. Se le va a dar las clasificaciones de los bienes, que se dividen entre muebles e inmuebles. Los muebles se les consideran como no pueden ser trasladados de un sitio a otro sin alterar su esencia o su estado original. Los inmuebles son los que están inmovilizados desde que se empezaron a existir y estos no pueden ser movidos. Caso que es casa, edificio o río o terreno. Los bienes, ahora vamos a pasar a los que son los corporales e incorporales. Los corporales son los bienes corpóreos de uno mismo. Okay, y los incorporales son los de derecho. Okay, vamos a pasar a lo que es de dominio público y de particulares. Los de dominio público son los bienes de uso común destinados al servicio público propios del Estado, los que son públicos. Y a los que son particulares, obviamente su propia palabra lo dice, son de uso exclusivamente particular. Los bienes comunes son los elementos naturales socialmente construidos y tienen como característica ser colectivos e intransferibles. Por ejemplo, lo que es el agua, el aire, la salud. Esto representa el patrimonio del ser humano. Ok, vamos a pasar a lo que es copropiedad. La copropiedad, se dice que hay una copropiedad cuando una cosa o derecho pertenece a dos o más individuos. Ok, ¿cuál es este principio? El principio de copropiedad es que el primer acto es el dominio, que solo es válido si se tiene consentimiento unánime de los copropietarios. El segundo principio es que los actos de administración de la cosa se llevará a cabo por la mayoría de las personas, ingresos comprendidos por sus actos y... Ok, volviendo de lleno a los bienes, se saltó a haber visto las clasificaciones de los muebles e inmuebles. Ok, regresando, para la clasificación son los siguientes. Son las cosas fungibles y no fungibles. ¿Qué es esto? Una cosa fungible, un bien fungible, son aquellas que debido a su naturaleza son fáciles de intercambiar. Un ejemplo, por su excelencia, es el dinero. Ok, no fungibles. Pues como su nombre lo dice, no es fungible, o sea que no puede ser cambiado con tal facilidad. O sea que al momento de ser cambiado nunca va a ser el mismo. Un gran ejemplo
sería lo que sería un perro. O sea, un perro que yo quiero mucho y me cambian por otro perro que es de la calle. Sigue siendo un mismo perro, pero eso me entiendo por no ser fungible. Ok, sigue las cosas consumibles y no consumibles. Las consumibles, por excelencia, las cosas consumibles serían lo que es la comida, vaya. Lo que es la comida es algo que tú terminas, agotas ese recurso. Las cosas no consumibles son aquellas que por el moderado uso, por constantemente usarlo, se desgastan, pero ahí persisten. Ok, principales y accesorios son los papeles que existen, son los bienes que existen de manera independiente, mientras que los accesorios son los que se adhieren a los principales. Ok, de dueño cierto o desconocido. Esto es donde no se tiene la certeza de quién es la propiedad. Ok, y queda abandonado o perdido, que estos son los que se le conocen como mostrencos. El dueño ignorado o vacante, ese es el tipo de bienes que se debe de reportar a las autoridades de acuerdo que tengan consentimiento de ellos. Ok, hablamos de lleno a lo que es la propiedad. Ok, la propiedad se refiere a la facultad o derecho de poseer algo. Ok, vamos a ver una de las características de la propiedad, de lo cual esta es por excelencia, es un derecho real. Es un poder jurídico que se ejerce directa o inmediatamente. Se ejerce sobre una cosa o sobre un bien corporal e implica un poder directo sobre la cosa e implica una relación jurídica entre el propietario o el sujeto pasivo universal o erga omnes. Ok, ¿cuáles son los elementos de la propiedad en sí? Son los elementos para las formas de adquirir una propiedad. Ok, formas de adquirir la propiedad son la donación, por contrato, por permuta, por herencia, por legado, por adjudicación y por accesión. Ok, pasamos de lleno a lo que es también